amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Hoy vamos a tratar el tema de la polarización continental. Este es un tema que tiene que ver con la visión estratégica sobre el tema mundial. Digo sobre el tema mundial porque el mundo fue bipolar durante muchas décadas. Por un lado Estados Unidos, por otro lado la Unión Soviética. Y a partir de la caída del bloque soviético, el mundo comenzó a experimentar cambios, reagrupamientos y alianzas de diferentes signos. Algunas de signo ideológico y otras simplemente tienen ropaje ideológico, pero en el fondo son alianzas vandálicas o alianzas sin escrúpulos, donde el fin justifica los medios. El conflicto geopolítico mundial, los aliados ante Occidente, Rusia, Cuba, Irán, China, junto al Foro de Sao Paulo, promueven regímenes autoritarios en el continente. Lo promueven teniendo como aliados a grupos terroristas, a grupos insurgentes, a narcoguerrillas y a diferentes tendencias irregulares. Esta reagrupación posterior a la caída del bloque soviético tiene hoy día una alta incidencia en el continente americano. Las campañas mundiales antiimperialistas contra Estados Unidos, un tanto cargadas de hipocresía, porque no buscan la creación de un verdadero mundo multipolar, sino que buscan la construcción de nuevas hegemonías hechas desde la fuerza, hechas desde la violencia y hechas desde cualquier otro medio. Le meten la mano a los gobiernos aliados que van constituyendo, como lo han hecho en Venezuela en estas 2 décadas de ruina. El caso venezolano es hoy epicentro de ese conflicto geopolítico mundial y es la base y el asiento de funcionamiento de un plan hegemónico continental para controlar América, y han incursionado con peligrosas tendencias en la vida interna de Estados Unidos. Lamentablemente, y lo digo con el mejor de los propósitos, pero también con sentido crítico, en Estados Unidos hay sectores que han sido vulnerados y penetrados por esa falsa campaña antiimperialista, cuando en el fondo juegan al debilitamiento de sus instituciones, de su democracia y de su condición de líder continental. Vemos con mucha preocupación el que haya agencias, sectores, tendencias y grandes medios que sin duda están al servicio de un plan hegemónico continental diseñado, ejecutado por enemigos de Occidente. Tienen en la mira, por supuesto, a Brasil, tratando de posicionar nuevamente a Lula da Silva para retornar al poder. Tienen en la mira a Colombia, porque Colombia es un aliado importante de Estados Unidos y hoy día hay una embestida y una campaña bestial contra el gobierno del presidente Iván Duque, en el que no hay miramientos de ninguna naturaleza para destruir la institucionalidad en Colombia. Los demás países se están metiendo en los hechos electorales. Ese eje antioccidente está metiendo sus manos en los procesos electorales, como la tienen metida en los gobiernos con quienes tienen alianza. Prueba de ello son las recientes elecciones de Ecuador, donde en la primera vuelta hubo una reñida discusión por el segundo lugar entre Guillermo Lasso y el candidato del movimiento Pachacú. Fue Lasso a la segunda vuelta y triunfó afortunadamente para bienestar de la democracia ecuatoriana. Y no lograron en Ecuador alcanzar su objetivo.
pero continúan trabajando en el tema. Lo más reciente fueron las elecciones del Perú. Es fundamental y apegado a la verdad decir que ese eje antioccidente se instaló en Perú durante varios meses antes del proceso electoral, durante el proceso, y todavía tiene sus manos metidas allí. El caso peruano es sumamente preocupante, no solo porque está el aparataje metido allí, no solo por la interferencia, por la injerencia que hay para romper con la soberanía popular peruana, sino que hay un reflejo importante de todo eso, y es la cantidad altísima de votos nulos que hoy están bajo reclamo en el Consejo Nacional Electoral. El expresidente colombiano Andrés Pastrana tiene razón cuando plantea su reclamo. Yo solo le agrego a lo que ha dicho Pastrana una sola cosa. Lo ocurrido en Perú es realmente la ejecución de un plan. La ejecución de un plan en el que actuaron estos sectores antioccidentes, que desarrollaron una injerencia importante para posicionar al candidato, a su candidato, pero además, debo decirlo porque así me ha llegado de fuentes confiables, en Perú algunos sectores democráticos de bajo aliento, de baja vibración y con poco sentido del reto continental que tienen, se pusieron al servicio de una traición contra la candidata Keiko Fujimori, candidata de los sectores democráticos. Están pasándole la factura, la vieja factura de las relaciones con su padre. Su padre es él y Keiko Fujimori es ella, independientemente del vínculo familiar. Lo cierto es que la polarización continental es un hecho, pero no es un hecho natural del debate ideológico. Es un hecho sobrevenido por un afán hegemónico y por sectores antioccidentes. Vamos a la pausa y al regreso conversamos y escuchamos la opinión de nuestros invitados. Veamos la opinión de Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Bueno, la situación contemporánea de América Latina, yo la asemejo a ese mito griego de Sísifo, en el cual este personaje Sísifo estuvo condenado a subir una pesada roca por una cuesta muy empinada, y justo cada vez que iba llegando a la cima, la roca se caía y volvía a tener que comenzar Sísifo a subir esa pesada roca. Por toda la historia estaba condenado Sísifo a cumplir ese mito, y la realidad es que América Latina vive una situación bastante parecida. Recordemos la Argentina de principios del siglo XX, que estuvo suministrando alimentos a Europa. Todo hacía pensar que Argentina podría convertirse en un país desarrollado, y bueno, lamentablemente vemos como Argentina constantemente tiene que volver a empezar de cero, producto de esa situación política que lamentablemente América Latina está condenada a vivir y a revivir en cantidad de ocasiones. Y el caso de Venezuela creo que también es otro caso emblemático, en el cual el tema
político, la conducción política han hecho que nuestro país haya retrocedido a principios del siglo XX. Así que es una situación realmente lamentable. En líneas generales, considero que esto no se trata de izquierda o derecha, esto es una lucha entre democracia y autoritarismo, donde el autoritarismo se pone un ropaje de populista para tratar de dar un discurso para las masas de los países, y esta situación generalmente se revierte contra los países. Y casos específicos, el caso emblemático de Venezuela o el caso de Cuba. Recordemos que Cuba era uno de los países más importantes en la región, una de las principales economías de la región a principios del siglo XX. Así que aquí la lucha es entre las democracias y estos regímenes políticos populistas que se visten de izquierda, pero que realmente son en regímenes autoritarios que terminan sometiendo a la población, empobreciéndole y por supuesto quitándole la libertad a los pueblos. Vamos con la opinión del diputado Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional Legítima electa en el 2015. Hemos tenido que observar en los últimos meses, en los últimos años diría más bien para ser exacto, cómo se han visto eventos que atentan contra la ciudadanía, contra nuestros pueblos de la región y del mundo. Hablemos específicamente de la región porque hemos visto ejemplos de manifestaciones provocadas por grupos revoltosos donde desgraciadamente han participado venezolanos. Caso Colombia, caso Perú, caso Ecuador, caso Chile, y donde por supuesto lo hacen para minimizar, desestabilizar la democracia en el mundo. En Venezuela, desgraciadamente, abrieron las fronteras, y eso lo hizo Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello y algunos representantes importantes de la Fuerza Armada Nacional, para que grupos paramilitares como el ELN, la FARC, los cárteles de la droga más peligrosos del mundo y los grupos revolucionarios, los grupos más peligrosos del mundo pudiesen entrar a Venezuela, como el ISIS, el Hamas, etc. Todos vimos lo que ocurrió en las reuniones que se hicieron en Venezuela para planificar todo este tipo de acciones. Incluso vale la pena recordar como una anécdota, pero que refleja lo que verdaderamente está ocurriendo en este momento, cuando tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro hablaban de que la espada de Simón Bolívar recorría la América Latina o iba a recorrer la América Latina. Eso lo está haciendo precisamente para generar ese malestar con 3, con 4 personas en un país, y que posteriormente ponga en jaque a los presidentes demócratas como los que acabamos de nombrar. Quisiera reflejarme y poner punto importante a lo que ocurrió en estos últimos días en Colombia y que sigue ocurriendo. Bueno, han conseguido desgraciadamente a hermanos venezolanos y todos sabemos las relaciones que existen entre Cuba y Venezuela, y sabemos muy bien que la izquierda se relaciona directamente con el comunismo, y después de un comunismo lo que viene simple y llanamente en un país es una dictadura. Esa polarización verdaderamente le hace daño a la región. Particularmente creo que para mí es más importante hablar, en vez de la izquierda y la derecha, hablar
sobre la libertad y la democracia, y la libertad o la dictadura. Y yo me quedo con siempre entre la libertad y la dictadura, con la libertad, y entre la libertad y la democracia, por supuesto, con los dos, porque aunque existen problemas, inconvenientes en cuanto a la ejecución de políticas, en cuanto a la direccionalidad que se dan con algunos políticos en la democracia, y la democracia, por más problemas que tenga, es perfectible. Así que debemos estar muy atentos, muy pendientes, para que el mundo entero, y sobremanera nuestra región, nuestro continente, esté muy pendiente de acciones que se están cometiendo bajo la égida y bajo la ayuda económica por parte, desgraciadamente, de países como Cuba y como nuestra querida Venezuela, que ayudan a estos grupos para desestabilizar y eliminar la democracia tajantemente de nuestros países. Eso no lo debemos permitir, y por supuesto tenemos que levantar nuestra voz en cualquier escenario. De allí que seguimos luchando para lograr la libertad y la democracia en Venezuela y en nuestros países. Como quisiéramos que no solamente sea en Venezuela, donde hemos vivido atropellos, violaciones a los derechos humanos, asesinatos a estudiantes, a mujeres, a jóvenes, a presos políticos, tanto civiles como militares, sino que también esa libertad que estamos buscando y la democracia sea para otros países que hoy sufren esa misma desgracia, como lo está sufriendo nuestro hermano pueblo y país de Cuba, y que por supuesto ningún otro país de los que mencioné anteriormente, Chile, Ecuador, lo que está ocurriendo en este momento en Perú, pueda formalizarse. Todo lo contrario, buscar la democracia, esa democracia perfectible, y buscar una libertad que nos permita conducir con fortaleza la democracia. Veamos la opinión de Ignacio Contreras, abogado, politólogo y consultor político. Sin duda, una opinión muy calificada. La polarización obviamente tiene un origen y tiene unos efectos, y sí atenta contra la democracia. No importa el sistema político. El sistema puede ser un sistema presidencialista como Estados Unidos. El sistema puede ser un sistema, una monarquía legislativa como en España o como en la Mancomunidad Británica. El Brexit es polarización. Y deberíamos primero ver de dónde sale la polarización, cuáles son las causas de la polarización, el descontento con los líderes políticos, el sentido de pertenencia y la identificación con los encuadramientos. Y obviamente hay agentes polarizantes como la opinión pública, como los partidos políticos, pero sobre todo hay una polarización afectiva en la política que está destruyendo mucho la posibilidad del desarrollo político y económico. Y esos agentes polarizadores son la opinión pública, son los líderes, son los partidos políticos, son los medios de comunicación. Uno ve en Estados Unidos los medios de comunicación, porque aquí no hay libertad de expresión, como el país más desarrollado del mundo, la mitad ve CNN y la otra mitad ve Fox. Son las noticias en lo político totalmente opuestas. Eso no lo veíamos antes. La polarización ha llegado pendularmente esta década, no solo en América Latina. En América Latina obviamente es un elemento
muy negativo para el desarrollo de nuestros pueblos, porque la polarización tiene elementos de radicalización, tiene elementos de violencia. En Perú está ganando un mensaje polarizante. En Brasil ganó un mensaje polarizante. El Brexit en Inglaterra fue polarizante. En España el surgimiento de Vox y el surgimiento de Podemos es polarizante, producto de la polarización de la sociedad. Nuestro cuarto invitado es el politólogo Esteban Oria, destacado politólogo y columnista de varios diarios internacionales. Estamos viendo el resurgimiento de fuerzas políticas de extrema izquierda, encubiertas en un ropaje populista que usan las democracias para alcanzar el poder por la vía institucional para después implementar reformas con el objetivo de reducirlas hasta llevarlas a una dictadura. Por ejemplo, implementan una constituyente como hizo Chávez. Así que terminan siendo esta forma de democracia tutelada, donde esa gente domina de manera perenne el poder central. De ese modo se constituyen en partidos hegemónicos, pero dejan algunos reductos como alcaldías y regiones a la oposición como forma de cohabitación, pero además para evitar el costo político a nivel internacional. Así que el mejor ejemplo para esto es el chavismo, quienes tienen dominando la presidencia de Venezuela desde su llegada, pero algunas alcaldías como Chacao, Baruta o estados como Nueva Esparta, por su alto contenido de la clase media, está bajo control de la oposición democrática. De una forma tutelada, porque quiere decir que, por ejemplo, no tienen control de la policía. Así que este modelo de tutelaje empezó aquí en Venezuela y se está exportando a Bolivia, a Nicaragua y no sabemos si se implementará en Perú. Así que la clase política tradicional no tiene forma de defenderse ni defender el sistema. Dada cuenta, es el mismo pueblo quien está trayendo a estos actores al poder por la vía del sufragio. Pese a que luego lo van a lamentar porque serán reducidos en sus libertades y convertidos prácticamente a esclavos en este nuevo sistema totalitario. Así que si la democracia no es lo suficientemente saludable, lo que significa que el modelo no tenga una economía de bienestar fuerte para todos, para la mayoría, pero que además no tenga derecho para todos, que además la gente no esté consciente de la democracia como tal, que si se dan esas condiciones, si están presentes, me temo que los comunistas con su nuevo ropaje populista van a llegar al poder. Estamos tratando el tema polarización continental. Para ello me permito hacer algunas sugerencias y proposiciones en este tema. Es necesario, es fundamental plantearse en el continente americano la revitalización de la democracia, el relanzamiento democrático, la profundización del compromiso con la libertad, con la institucionalidad, con una sociedad de libertades y con una sociedad de participación. Es necesario que estos países sean gobernados por gente comprometida con la libertad. La libertad es el bien más preciado del ser humano. Es innegociable desde todo punto de vista. Entonces necesitamos gobiernos comprometidos con la libertad. Gobiernos comprometidos con la igualdad de oportunidades, con compromiso social, para desde el trabajo y desde la educación transformar estas sociedades. Necesitamos entonces gobiernos que promuevan la igualdad de oportunidades. Necesitamos profundizar la visión productiva de los gobiernos. Basta de tanta burocracia, basta de tanta alcabala, de tanto papeleo, de tanta interrupción en el desarrollo de la economía.
necesitamos países productivos y necesitamos gobiernos con sentido de la ética. Es inadmisible, es inaceptable que la corrupción se trague las oportunidades de los pueblos, se coma la oportunidad de las sociedades de desarrollarse. América Latina tiene que sacudirse en un compromiso ético, en un compromiso donde quien asume una contratación está obligado a cumplirla en los marcos de legalidad establecidos. Revitalizar la democracia significa un gobiernos con libertad, con igualdad de oportunidades, gobiernos con sentido y compromiso de la productividad y comprometidos con la ética. Basta de gobernantes ladrones. Las democracias deben comprometerse a confrontar la pobreza como una prioridad para que los pueblos puedan acompañarla desde el bienestar y desde la felicidad, desde el logro, desde la movilidad social, desde el crecimiento material y espiritual del ser humano. Es necesario afinar el orden interno de los países para evitar acciones terroristas como la ocurrida recientemente con los 2 carros bomba en Cúcuta. ¿Hasta cuándo? Tampoco las democracias pueden ser blandengues frente al delito y frente al terrorismo. Tiene que haber una actitud enérgica y contundente frente a eso. No se puede permitir que la protesta legítima termine traducida en actos vandálicos y en actos terroristas promovidos por grupos irregulares y por políticos inescrupulosos. Los partidos políticos tienen que modernizarse y profundizar la vida democrática interna. Es contradictorio que hayan partidos levantando banderas de libertad y en la vida interna siguen los mismos caudillos de siempre dirigiendo los partidos y metidos en toda su cotidianidad. Es inadmisible que haya partidos planteando el esquema de la libertad y su vida interna se convierta en una vida estalinista donde un jefe nacional porque vive en la capital, porque vive en Caracas, porque vive en Bogotá, porque vive en las capitales de los países, se vaya a los estados y municipios a descabezar dirigentes y a colocar dirigentes a su antojo, conveniencia e intereses. Detrás de ese tipo de prácticas hay siempre una acción ligada a un esquema de corrupción y detrás de eso hay acciones ligadas a intereses grupales, tendenciosos y personales de enriquecimiento. Los partidos tienen que romper esos esquemas y lanzarse a una vida interna moderna, con una profunda renovación de sus cuadros, preparar el frente de jóvenes, preparar el frente de mujeres, abrirle espacios a los liderazgos magisteriales y sindicales, a los educadores, a los trabajadores de las industrias estratégicas. Es eso lo que necesitan los partidos. Finalmente, quiero dejar en este programa una propuesta para los partidos en el continente y en América concretamente. Es necesario hacer un esfuerzo porque se constituya, y no me importa el nombre, voy a dar un nombre como propuesta, la Coordinadora Democrática de América. Una cosa parecida, pero con más aliento de lo que ha hecho, por ejemplo, la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, pero la ODCA solo agrupa las corrientes social cristianas. Estoy hablando de constituir una coordinadora democrática internacional o democrática continental de América que sea capaz de monitorear las tendencias estratégicas en desarrollo, la vida de los países, sus logros, sus limitaciones, sus éxitos, sus errores, sus triunfos y sus fracasos para relanzar la democracia en el marco de la libertad y en el marco de las nuevas realidades mundiales y continentales. Hasta la próxima entrega. Suscríbete al canal.